También te quiero decir que tu principal motivo para estudiar no debe ser la calificación. Tu principal motivo debe ser aprender, sobre todo si estás en la universidad. Hola, ¿cómo estás? Yo espero que ya este video ahora sí quede. Es que se me va el rollo y platico muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo necesito hacer un podcast porque sí se me va la onda. Pero bueno, vamos ahora sí a platicar de unos métodos infalibles que me han funcionado muchísimo para tener buenas calificaciones en la universidad. Y bueno, el primer punto es que debes tener algo en mente. O sea, yo siempre he dicho que las calificaciones no te definen. Las calificaciones solo sirven para que te suban el autoestima y también sirven para que puedas elegir un método de titulación o puedas elegir la materia que tú quieras en alguna optativa o así, ¿sabes? Como que te da ciertos privilegios, pero la verdad no es como que, ay, wow. Entonces, yo tengo 3 métodos que me han servido mucho, pero lo principal, lo primordial es que tengas como una meta mayor, una meta que te haga poder cumplir el objetivo y poderle echar ganas así a la vida. Entonces, a la vida escolar, estudiantil, universitaria. Entonces, lo primero es que, pues sí, tengas en mente una calificación, ¿ok? O sea, tengas de meta una calificación y, pues sí, no sé, anótala en una hojita o así, algo que te esté recordando constantemente que necesitas llegar a esa meta. Y ya, pero lo primero es que debe estar en tu mente, si no, no va a pasar. Porque puede que digas como, yo quiero tener buenas calificaciones en la universidad. Y entonces, un 7 puede ser una buena calificación a veces en la universidad. Pero realmente un 7 creo que no a muchos nos agrada ver. Por supuesto que yo he tenido 7. De hecho, en mi acta tengo algunos 7, creo que tengo 2. Pero se compensa con otras materias, ¿ok? Se compensa. Entonces sí debes de tener en mente mucho eso, ¿no? O sea, de sí quiero tener buenas calificaciones, pero quiero, no sé, 8.8 o quiero un 9 o quiero un 9.5 o ya si eres más así, más aventado, quiero el 10. Entonces, o sea, es lo principal, porque te digo, o sea, una buena calificación puede ser un 7, pero no, evidentemente no es tan agradable a la vista. Y bueno, ya dicho esto, que parece como más motivación personal que otra cosa, los métodos son 3 que están muy buenos, y el primero es el método de Feynman, o sea, sí, el científico Richard Feynman. Y él era profesor, entonces él ocupaba este método. Yo había ocupado por mucho tiempo este método. Y la verdad no sabía que era de él, o que así le llaman a este método. Y el primer paso, son 4 pasos, pero yo le agregué un quinto paso, ¿ok? Le agregué un quinto paso. Entonces, el primer paso es que debes elegir un tema, ¿ok? Por ejemplo, si vas a estudiar para no sé, para patología y quieres elegir como el tema de los virus, ¿no? Y bueno, ya elegiste el tema de virus, ahora específicamente cuál, ¿no? Porque hay un chingo de virus. Entonces, tú sé, por ejemplo, el virus de herpes, ¿no? Entonces, ya, en un cuaderno, o sea, el segundo paso es que en un cuaderno o en la compu, donde tú quieras, anotes todo lo que sabes de ese virus. Todo en absoluto, todo así. Y exprímele bien a tu cerebro, porque de verdad el cerebro es magnífico. Entonces, todo así en absoluto, aunque te cueste mucho y tardes mucho, anota todo en absoluto lo que sabes. Ya que anotaste todo lo que sabes, vas a ir a tu apunte de la escuela o al canal donde aprendiste virus herpes, o vas a ir a los libros o a cualquier lugar, o a una página de internet donde hayas aprendido. Vuelves y anotas eh, lo, lo que te faltó, o sea, complementas el apunte del paso 2, ¿ok? Ahora, el paso 3
es uno que yo le agregué. Y repasas el apunte que hiciste con tus propias palabras y que ya complementaste con la información que te faltaba, ¿no? Entonces, ya que complementaste con la información que te faltaba, el último paso, bueno, repasas así súper bien y finalmente eliminas tecnicismos y lo explicas así, o sea, oral. Haces una explicación, das una cátedra de todo eso que ya sabes. Y y ya. Si lo puedes explicar de una manera más sencilla a como ya lo escribiste con tus propias palabras, quiere decir que ya dominas el tema. Si todavía sigues usando los tecnicismos y no sé qué tanto, es que todavía no lo dominas tanto, pero sí te falta como un poquito para dominarlo, ¿sabes? Porque ya anotando todo lo que sabes, creo que es un buen paso y un gran paso, ¿ok? Entonces, pues, esto al respecto de ese tema. Por ejemplo, a mí me pasa, y yo creo que a todos los no sé, yo creo que hasta a todos los universitarios nos pasa que como que hablamos mucho con nuestros tecnicismos, ¿no? O sea, por ejemplo, por ejemplo, en el dentista a veces como que hablan, yo creo, o sea, yo siento que como que hablan muy feo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, cuando los pacientes les preguntan como, oiga, ¿y qué es endodoncia? Y entonces el dentista dice como, pues le voy a matar su nervio y cuando le mato su nervio ya no va a sentir dolor y su diente va a quedar desgastado y se le va a poner una corona para que se proteja. Entonces suena muy feo, pero es la realidad de lo que pasa. O sea, sabemos que la pulpa no es un nervio. La pulpa forma a la dentina y por lo tanto va a quedar susceptible el diente si se queda sin pulpa. Pero bueno, o sea, sabes, no hace falta hacerle toda esa explicación al paciente porque probablemente no nos entienda y no sé, lo dejemos con más dudas y probablemente está con miedo. Entonces, pues es lo que sucede con el método de Feynman, que tenemos que explicarlo de una manera sencillita, más o menos que sea algo que cualquiera lo pueda entender. Razón por la cual nació este precioso canal, que si no estás suscrito deberías suscribirte, está muy bonito. Me encanta mi canal y pues sí, yo ocupo este método muchísimo, por eso está este canal. Y bueno, vamos con el siguiente método que ocupo. Ocupo también, fíjate, el método que se llama repetición espaciada, que mi repetición no es tan espaciada, o sea, yo sí hago repasos diario y esos repasos diarios que hago son con una lectura rápida y ya, a veces de verdad, yo a veces quisiera estudiar media hora, 20 minutos, 15 minutos y mis sesiones de estudio se alargan a 1 hora, 2 horas porque es mucho lo que tenemos que estudiar en tercer año. Y así porque, no sé, pero es mucho. Entonces tienes que estar como que repitiendo todas o sea, pues sí, repasando. Y es mucho, son muchos temas porque tienes que estudiar prótesis, tienes que estudiar patología, tienes que estudiar farma, tienes que estudiar endo, perio, cirugía y creo que no hay más materias. Pero no sé, dependiendo de tu escuela, las sesiones de estudio toma en cuenta que se pueden alargar un poco y así. Entonces, bueno, eso es lo de mi repetición espaciada, que te digo que casi es diario. Y ahora sí, el último que considero que está muy importante